Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio. Hoy tenemos un videoprograma muy especial, ya que vamos a hablar de multitud de temas, muchos de ellos relacionados con la hipótesis extraterrestre, la ufología de antaño, el forteanismo y también su relación con la actualidad. ¿Cómo han cambiado este fenómeno ahora? ¿Cómo lo percibimos y hacia dónde deriva? Ya que hay muchas hipótesis que se entrelazan con este misterioso fenómeno. Para poder hablar de esto, tenemos a nuestro amigo Pablo Vergel, que lo tenemos aquí al otro lado. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola Iván, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa y nada, un placer. Para el que no lo sepa, Pablo es editor de Reediciones Anómalas, también es autor de un libro y sociólogo que ha intervenido en un montón de proyectos, el cual también considero muy amigo, ya que hemos ido de comida muchas veces y realmente se aprecian mucho esas charlas. Así que hoy lo traemos aquí y bueno, esta es tu casa, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día antes de empezar con esta charla? Bueno, la verdad es que como sabes estamos viviendo unos días y unas etapas un poco complejas a nivel de la realidad geopolítica, ¿no? Vivimos un poco en una especie de sacudida permanente ya desde hace algunos años. Mm. Y bueno, pues se sobrelleva. Al final, la verdad es que, como tú bien dices, el tirar para adelante y tener proyectos es lo que hace que sigamos funcionando, porque bueno, al final, pues todos al final tenemos un rol en esta vida y forma parte un poco de que todos sigamos avanzando, siendo conscientes de los tiempos difíciles que vivimos e intentando, más allá dentro de nuestra medida de las posibilidades, contribuir a que la situación sea lo menos gravosa posible, ¿no? Claro, de hecho la tensión que hay entre Ucrania, Rusia y demás, aún no vemos cómo hacia dónde va a derivar, no vemos la conclusión que quizás tardará muchos años en concluir, no sabemos lo que puede pasar. Pero relacionado con esto, hay una vieja teoría que habla que cuando el apartado nuclear de un país empieza a hacer ruido, es decir, empieza a mostrarse, empieza a exponerse, la temática ovni también va relacionada, como si hubiera una relación entre ovnis y energía atómica. ¿Tú sabes algo al respecto? Porque sé que antaño, cuando empezaron las primeras bombas atómicas, la gente empezó a reportar extrañas luminarias en el cielo. Bueno, sí, efectivamente, Iván, hay investigadores y nada más y nada menos que el mismísimo Carl Gustav Jung, que señalan que señalan y insisten que es probablemente gran parte de la dimensión psicosocial del fenómeno, porque esto también me gustaría dejarlo bien claro, porque una cosa es el fenómeno y otra es cómo se interpreta, y también otra cosa es la posibilidad de que existan distintas hipótesis y cómo estas son interpretadas socialmente. Yo muchas veces, por ejemplo, cuando hablo de la mitología ovni, mucha gente se molesta, pero yo no estoy diciendo que el ovni sea un mito per se, sino que, nos guste o no, alrededor del fenómeno se puede construir una mitología, ¿no? Y entonces Gustav Jung señala que es muy curioso que a Gustav Jung una persona, como bien sabes, bastante heterodoxa, que le prestaba atención a cosas, a cualquier tipo de simbolismo religioso, o tarot, o el I Ching, o distintas manifestaciones culturales que bajo la óptica más racional no tenían mucho sentido, pero él siempre vio que quizá esas expresiones conectaban con alguna parte de nuestra psique individual y colectiva, ¿no? Y por supuesto le prestó atención al fenómeno ovni, le prestó atención con gran lucidez. Él, por supuesto, no puede arrogarse a ser un investigador de campo. O sea, cualquiera que lea los libros de Jung no va a tener un relato de casos, ni va a haber una investigación pormenorizada, pero sí que reflexionó, ¿no? Y lo que significaba que la gente viera estas cosas en el cielo. De hecho, su libro, ya el título lo dice todo, Iván, es un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, que es bastante, como ves, aséptico y milimétrico, ¿no? A la hora de definir qué es lo ovni, ¿no? Y él lo vincula, y yo estoy muy de acuerdo con él, y es una línea que, por ejemplo, hay investigadores que
se arrogan también a esta línea paraufológica que empieza en 1947, ¿no? Y para él no es casual que se empiecen a ver ovnis en 1947. Para él es un síntoma clarísimo de una consecuencia de las explosiones nucleares del año 45 en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que desde su punto de vista le proporcionan un horror que nos es muy cercano hoy en día, el miedo a una confrontación nuclear de estas características, nos horroriza, ¿no? Y Iván, yo siempre hago unas reflexiones. La humanidad ahora mismo miramos al siglo XX y lo vemos como un siglo convulso, pero lo cierto es que la humanidad entró en el siglo XX pensando que íbamos a entrar en un escenario de paz, de prosperidad, de desarrollo científico, de que se iba a dejar atrás el medievo, y de repente pues nos encontramos con 2 guerras mundiales, el holocausto nazi, las explosiones nucleares, y por así decirlo, la gente no es capaz de asumir toda esa carga simbólica. Y de repente surge una nueva mitología que empieza a mirar al cielo e intenta empezar a implorar la aparición de unos nuevos dioses, ¿no? Y esto es lo que decía Gustav Jung. Los ovnis, al final, o la idea, porque los ovnis, la idea de algo identificado en el cielo, se puede interpretar de muchas maneras, pero la idea de unos hermanos mayores del cosmos, unos seres extraterrestres que vienen a rescatarnos, sí que entronca rápidamente con esta idea de este desamparo del ser humano. Y a esto hay que añadirle sociológicamente la debacle de las religiones tradicionales. Entonces, de repente, pues empezamos a mirar al cielo y la gente está implorando de que, por favor, rescatarnos, ¿no? De, por favor, que esta locura en la que nos hemos metido, ¿no? Si me permites, ahora mismo sabes que estoy traduciendo un libro de Jacques Vallée, Sí. que sé que tú es un autor que tienes en alta estima. De los mejores, de los y más matemáticos. Curiosamente está analizando el caso Humo y recoge una carta de Humo que te va a ser que está muy vigente, ¿no? Esto es un extracto de una carta de Humo, si me permites leer. Sí. Que sois como niños jugando con juguetes terribles y peligrosos que os destruirán. No podemos hacer nada. Una ley cósmica dice que cada mundo debe hacer su propio camino para sobrevivir o perecer. Ustedes han elegido el segundo. Estáis destruyendo vuestro planeta, ¿no? Ya ves tú en una carta de Humo como claramente se observa algo, un mensaje que es hoy perfectamente entendible, ¿no? Entonces, efectivamente, como comentamos, hay mucha gente que vincula la aparición del ovni sociológicamente como una respuesta a esta idea de cierta orfandad, ¿no? De los dioses de la antigüedad, los dioses del cristianismo, los dioses de otras religiones, ya no parecen creíbles, no parecen verosímiles, se han dejado atrás, se consideran obsolescencias o cosas caducas, ¿no? Y de repente tiene que surgir algo nuevo que sea capaz de... Además, mucha gente, Iván, te voy a decir una cosa muy dura, ¿no? Sí. Mucha gente se preguntó dónde estaba Dios. Claro. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el horror fue tan extremo y de repente esta solución es tecnológica, ya no es divina, ¿no? Los hermanos del cosmos, mayores del cosmos, son entidades como nosotros, pero más avanzadas. Y eso ya encarna con todo un paradigma científico, ¿no? Esto, por supuesto, no quiere decir que yo tenga la respuesta para ver qué es el fenómeno ovni, pero sí estos avistamientos son interpretados desde esta perspectiva, ¿no? Que es un poco sociológica. Es una visión entre muchas más, pero creo que es una visión muy contundente, muy potente, porque tiene totalmente el sentido. De hecho, el libro que comentabas de Jung, yo estuve leyéndolo, es un libro que tienes que leerlo con mucha calma porque cuesta un poquito. Y recuerdo que analizaba los sueños de la gente, también las pinturas, los cuadros, y veía símbolos que al final radicaban en esto que estabas comentando, como una preocupación de la época que derivaba hacia el fenómeno ovni en algunos casos o su interpretación al fenómeno ovni. Es muy interesante porque tiene todo el sentido del mundo. Aunque yo siempre he pensado que el mundo es más complejo. No solo nos tenemos que decantar en una teoría, quizás son muchas a la vez. ¿Y si hay una interpretación colectiva de un fenómeno que se vuelve un mito, pero a la vez también hay objetos, quizás tecnología de otras naciones o de otros mundos, no lo sabemos, que convive todo
una vorágine de un montón de teorías, porque una cosa es la interpretación colectiva de las personas y otra cosa es cuando se graba en vídeo, que ahí está el factor tecnológico que no tiene nada que ver con el inconsciente colectivo, de objetos extraños como los desclasificados por el Pentágono en el incidente Nimitz, que aún no sabemos por dónde van a tirar con este tema, pero que es indudable que los UAP, como ahora los llaman, existen y han estado ahí durante mucho tiempo. Quizás casos, recuerdo que había un caso donde se activaron y se desactivaron unos hilos de misiles en el Reino Unido con la presencia de unos ovnis hace ya mucho tiempo. Es un caso que traté hace un tiempo en mi canal, pero recuerdo que va más allá de esa interpretación. No sé si estás de acuerdo en que hay Sí, una mezcla de teorías. sí, a ver, estoy muy de acuerdo contigo, de hecho suscribo lo que dices. Lo que estamos diciendo básicamente cuando hay una mitología alrededor del ovni, no estamos diciendo que sea un mito, pero sí que se construye una cultura o una serie de elementos que se pueden llamar mitológicos que acaban condicionando mucho las interpretaciones colectivas, como tú dices. Pero luego el sustrato, y esa es la clave, es una incógnita, si no, no estaríamos hablando de ello, ¿no? Y existen multitud de fenómenos que también se pueden enmarcar en la criptozoología, la parapsicología, la ufología, que al final son etiquetas que ponemos ante cosas que no somos capaces de entender y de asumir, ¿no? Y desde luego la ufología, como bien dices, ofrece una gran serie de casos, una multitud de casos que a día de hoy son inexplicables, ¿no? Lo que eso no quita que muchas veces pues, yo por eso le presto mucha atención en un ensayo que he escrito con Félix Ruiz, le presto mucha atención a las oleadas ovnis, ¿no? Porque me parece que muchas veces, como tú bien dices, se acaba generando un totum revolutum, un mare magnum de cosas donde hay fenómenos legítimos, hay confusiones, hay fraude y hay interpretaciones psicológicas y hay encubrimiento militar. Y al final, yo como investigador de lo social, como sociólogo, puedo asegurarte que investigar un fenómeno social es extremadamente complejo. Y muchas veces, como tú dices, se van abriendo una serie de variables y de vectores que se van además retroalimentando las unas y las otras. Entonces, muchas veces es muy difícil discernir de qué estamos realmente hablando y qué dimensión tiene un fenómeno que acaba teniendo una dimensión psicosocial, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora estoy trabajando, me interesa mucho el tema de las oleadas, ¿no? Porque creo que esconden muchos mecanismos que a lo mejor no me sirven para descubrir, ya quisiera yo, qué hay detrás del ovni, pero sí que estoy aprendiendo mucho a ver cómo socialmente construimos significados y cómo hay gente que puede acabar experimentando situaciones en ciertos momentos, ¿no? Y luego también, Iván, es súper importante el rol de los medios, ¿no? En las sociedades actuales, ¿no? Y como la oleada ovni es un fenómeno que tiene una gran componente mediática, pero es que hoy en día, y prueba de esto es este vídeo, pues la mayoría de la gente experimentamos la realidad a través de los medios, ¿no? Y de los ojos de otros y de los contenidos de otros, ¿no? Entonces, bueno, es todo un entramado hipercomplejo y ya te digo, lo más difícil de ver es que se está retroalimentando permanentemente. Claro. De hecho, sobre esto que comentas, durante 10 años que llevo aquí en Internet, viendo, leyendo comentarios de muchos seguidores, he presenciado cómo a veces surge un pensamiento colectivo. Cuando hay muchos comentarios de personas que coinciden en lo mismo, empiezo a investigar, a tirar del hilo y resulta que a veces se forma un fenómeno viral por cadenas de medios que están reportando algo que se hace muy grande. El fenómeno de los virales a nivel sociológico influye mucho en las oleadas ovni, porque a veces coincide ese pensamiento crítico que estoy observando por los comentarios con oleadas ovni o supuestas oleadas ovni. De hecho, parece que se fabrica el fenómeno y se intensifica. Y a veces he llegado a pensar que incluso el fenómeno tulpa del budismo tibetano, doctrina vajrayana, materializa al inconsciente colectivo en esta clase de cosas, más Ahí, allá utilizando Internet. está siendo totalmente junguiano, que lo sepas, ¿eh? Es yo, mira, hace mucho tiempo descubrí a Jung. De hecho, mi Te primer declaras libro. culpable, ¿no? Te declaras Sí, sí, culpable. sí. Es que tiene muchísimo sentido las teorías de Jung a la hora de cómo
se puede cristalizar el inconsciente colectivo. Porque a veces cosas que no existen, si vemos un efecto de eso que no existe, da igual si existe o no, porque se vuelve real. Lo que importa es el efecto. La causa se vuelve así sola, se cristaliza así sola teniendo ese efecto. Pero bueno, a donde yo quería llegar. ¿Tú crees que dentro del forteanismo, seres como el Mothman, el chupacabras o algunos seres extraños de la ufología están en el limbo entre la cristalización del inconsciente colectivo y la propia ufología? ¿Crees que existen porque los hemos creado? Bueno, estás haciendo la pregunta para mí como sociólogo del millón. Mira, a mí el otro día, te voy a contar una anécdota, mi hijo de 6 años me despertó por la noche, me dijo que tenía una pesadilla porque una amiga suya de clase le había dicho que su abuelo había fallecido porque se lo había devorado un chupacabras. Vaya. O sea, es este tipo de situaciones, y mi hijo me preguntaba si el chupacabras existía, ¿no? Y yo, evidentemente, pues tenía que dar una respuesta tranquilizadora, pero mi respuesta al final, ante su pregunta si existía el chupacabras, pues realmente no sabía muy bien qué responder. Y ahí llega un concepto que me parece también muy interesante, que también tiene que ver con la realidad daimónica, que también hemos hablado alguna vez de la realidad daimónica de, ¿cómo se llama este autor? Te lo digo ya. De Patrick Harpur, disculpa, que es, como tú dices tú, esas zonas liminales que están a caballo entre la realidad psicosocial, lo tangible, lo no tangible, ¿no? También John Keel decía una frase que para mí me ha marcado mi carrera como modesto pensador de lo forteano, es la idea del folclore en gestación, ¿no? O sea, John Keel dice que cuando asiste a los eventos que desencadenan esa creación colectiva o ese tulpa que puede llegar a ser, como tú deslizas, el Mothman, es que estamos realmente asistiendo a folclore en gestación, a la creación de una especie de constructo colectivo, ¿no? Y esto es extremadamente interesante, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha fascinado, como a ti, el cine de terror. Y me llama mucho la atención, igual que mi hijo tiene miedo, yo lo he tenido de pequeño, es la creación de los monstruos, ¿no? Los hombres del saco, ¿no? Y cómo distintas generaciones podemos llegar a tener distintos monstruos del saco, ¿no? Existen los tradicionales, los vampiros, el hombre lobo, por así decirlo, los monstruos de la Universal, ¿no? Pero hace poco hemos tenido, nuevas mutaciones de los hombres del saco con la creepypasta, ¿no? Y me empezó a obsesionar mucho la idea del Slenderman, que sé que es una figura que tú también has tratado, y yo tengo identificados algunos avistamientos de Slenderman, Sí. lo cual me parece muy, muy estimulante, ¿no? No sé muy bien qué decirte y no sé muy bien qué responder a mi hijo. O sea, estamos construyendo colectivamente esto y tiene sentido que tenga una realidad tangible. Bueno, parece que es difícil, ¿no? Pero ya no sabemos, ¿no? Estamos en una zona de transición entre la realidad mitológica, la realidad objetiva, y lo que te diría como sociólogo es que muchas veces, tú antes también lo has insinuado, a veces da igual que tenga una realidad objetiva. En el momento que la realidad social activa algo, pues ya tiene un peso y tiene una validez y sobre todo me llama mucho la atención, me gustaría mucho profundizar contigo, pues quizá podemos hacerlo en alguna otra ocasión, Claro. esa idea que hablas de que a veces viralmente se alcanza una masa crítica de algo y se activa una serie de mecanismos que hacen que esa realidad se imponga, ¿no? Y se establezca, ¿no? Eso lo he visto muchas veces. Y también lo he visto justamente con el tema Slenderman. ¿Tú recuerdas un caso donde 2 niñas en Wisconsin intentaron asesinar a una tercera porque creían que así iba a ser invocado Slenderman? Un tributo, ¿no? Claro, pues eso nace como fenómeno viral al creepypasta del Slenderman, que se extiende y se instaura en la creencia de estas 2 niñas que, al creer que es verdad, creen y provocan el efecto que es, pues, esa materialización del mal en este caso. Es decir, ahí ha explotado el fenómeno viral, ha activado una serie de circunstancias especiales
para que ocurra, para que transgreda la barrera del Internet y se vuelva real el efecto. Es decir, Tulpas, Slenderman por excelencia es el ejemplo de todo esto. Pero más allá de esto, claro, ¿en qué puede derivar esto en el futuro? Porque giramos hacia un mundo mucho más digitalizado, si se puede decir así. Los niños que nacerán dentro de unos años convivirán en una era muy diferente a la nuestra cuando éramos niños. Es decir, la era virtual, los cascos de realidad aumentada, todo esto va a cambiar el fenómeno ovni, el forteanismo y muchas otras cosas. Lo que no quita que de forma paralela también se entremezcle extraños seres de la criptozoología reales que existen también. Quizás le damos una connotación mucho más intrigante, no lo sé. Pero bueno, no sé qué piensas al respecto. Sí, yo, mira, una de las, siempre de las preguntas que yo siempre he dicho, y hay gente que también no está de acuerdo conmigo, lo cual me parece fenomenal, y siempre he afirmado que la ufología la consideraba un fenómeno muy propio del siglo XX. Para mí, se gesta, como hemos dicho, en el siglo XX respecto a unas coordenadas muy concretas, que quizá hay un revival con este nuevo miedo nuclear, quizá de nuevo vamos a mirar al cielo implorando por auxilio, pero para mí es un fenómeno muy del siglo XX. Y luego, muchas veces, la gente me ha llegado a preguntar cómo está evolucionando el fenómeno ovni, ¿no? Si se está produciendo algún salto o alguna adaptación del fenómeno a los nuevos tiempos, ¿no? Y en cierta manera es curioso porque parece ser que muchas veces, igual que los humitas llamaban o mandaban cartas, o bueno, ha habido distintas manifestaciones, siempre da la sensación de que el mundo digital se muestra un poco ajeno a lo forteano, ¿no? Es como que tiene su propia magia, ¿no? Y he leído autores que dicen una cosa muy curiosa, que dicen que el mundo digital, pese a lo que pueda parecer en la difusión de mensajes, en cierto modo también neutraliza un poco la gestación de fenómenos forteanos. ¿Por qué? Porque según estos autores, realmente dicen que Internet es mágico. Para Sí. nosotros, Internet tiene una característica intrínsecamente mágica. Es una especie, hay gente que dice que Internet es una especie de plano astral, donde nos estamos volcando. Y eso está haciendo pues, que la gente pues, ya no mire al cielo de la misma manera, que no tenga los miedos de antaño, sino que es un tema de atención. Estamos absorbidos por Internet y Internet en sí es mágico. Y este nuevo plano astral cibernético, pues, por ejemplo, tú y yo estamos ahora mismo hablando de una manera que hace 150 o 200 años pues sería considerado puramente magia, ¿no? O yo ahora mismo me pongo a navegar por Google Maps por otra ciudad o por el río del Amazonas, pues se podría hablar que soy como un chamán que está volando como un águila por estos parajes, ¿no? Es Sí. alucinante. Internet ha supuesto una revolución y hay gente que dice que en ese sentido que es una especie de plano astral que la digitalización no permite, o sea, no. Por eso hay gente que dice que ya no hay grandes casos. Es Claro. verdad que Internet sirve muy bien para difundir los casos antiguos, pero existe un déficit de casos. Pues yo te hablo sobre todo de lo que más conozco, que es la ufología, ¿no? Pero no solo Internet, el déficit de casos existe por los medios y la desinformación. Desinformación causada por exceso de información, Sí, superinformación, que hace súper, que se entierren los casos, se banalicen, la gente exactamente. diga, mira, estos son chorradas, o estos son historietas, o qué sé yo. Es decir, también vivimos en el mundo de la exudancia en cuanto a películas de la temática, es esa banalización que he comentado que a mí me ha hecho pensar muchas veces sobre que la ufología tiene capas, ¿no? Una capa que es la primordial, en la que el fenómeno extraterrestre produce miedo por el secuestro, abducción, y luego subimos las capas hacia la última de ellas, el fenómeno extraterrestre como algo divertido, entretenido, algo que está muy guay, algo, ¿sabes? Para disfrutar, ¿no? Excitante, ¿no? Y eso es algo que yo siempre he querido combatir. Yo me quiero quedar en la primera capa, en la que da miedo, porque realmente ahí están los factores sociológicos, los factores de algo que quizás es real, no lo sé. Las capas
de más arriba son las que han enterrado el fenómeno, lo han banalizado y por eso hay déficit, porque lo vemos como algo divertido, ¿no? El Men in Black de Hollywood. Pues mira, con lo que estás diciendo me parece súper interesante porque, de hecho, yo he estado investigando a nivel estadístico y no es cierto que haya menos casos zombies, hay Es más. cierto, cierto, Pero lo que cierto. pasa es que existen dos cosas. Es verdad que hay un tipo de casos que se han desactivado, que son los encuentros más cercanos, pero avistamientos hay muchos más. Lo que pasa es lo que tú dices, mediáticamente no tienen ya prestigio o interés, y entonces se acaban. Pero es como una constante de hechos e incidentes anómalos. Y aquí yo en el ensayo realmente hablo exactamente de los hombres de negro. Y hablo de cómo la cultura popular, al banalizar los casos forteanos, los desactiva. Y con esto hay un debate muy interesante. En los años 70, cuando iba a hacer Steven Spielberg su película Cuando es la tercera fase, hubo mucha gente, entre ellos escépticos, que acusaban a Spielberg de que iba a crear una especie de película neotestamentaria o pseudoevangelista que iba a crear una explosión de casos y avistamientos por todo el mundo. Porque realmente era una especie de, bueno, como había pasado con Tiburón. Tiburón fue una película que Spielberg hace y llena de terror a bañistas de todo el mundo en lugares donde nunca ha habido un ataque de tiburón blanco, ¿no? Sí. Pero el poder del cine es así. Pero curiosamente, en Encuentros en la tercera fase pasó al revés. La banalización del fenómeno a través de la cultura y de la ficción hace que se desactive. Y yo en el libro que hice, pongo el ejemplo que tú has puesto, los hombres de negro. Nadie va a ver hombres de negro nunca más. Claro. Porque aunque los veas, nadie te va a tomar en serio. Porque te van a decir que estás viendo a Will Smith. Entonces, muchas veces son los mecanismos mediáticos, los casos son los mismos, la gente sigue teniendo experiencias, pero hay cosas que ya no van a funcionar. Y la narrativa del hombre de negro es, por ejemplo. Y bueno, esa tercera fase es otro ejemplo. Fue una película que se suponía que iba a contagiar, a viralizar, pero al ser un producto de ficción, pasa todo exactamente todo lo contrario. Yo te voy a preguntar sobre esto. Tema Men in Black, película. Esto ha surgido, bueno, ese tema de Men in Black y muchas otras películas, y ¿tú crees que ha surgido de forma espontánea la ridiculización de esta temática o ha habido un interés para hacer pensar a la población que todo esto son películas? Es decir, ¿se han confeccionado las películas con un interés como si fuese un movimiento dentro de no sé, en las sombras para hacernos pensar o dirigir el pensamiento de la gente hacia que todo son mentiras o ha salido de forma espontánea? A ver, es complejo lo que preguntas, porque realmente volvemos un poco a lo que hemos dicho antes de la retroalimentación. Los préstamos entre cultura popular y ¿Mm? forteanismo son permanentes. O ¿Mm? sea, ha habido casos forteanos donde se pueden rastrear antecedentes de ciencia ficción, pero luego el forteanismo elabora una serie de casos, de contenidos que el propio cine acaba, o la cultura popular acaba también reciclando y reabsorbiendo. Y eso se va produciendo de manera constante, ¿no? Entre las dos fuentes, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo que está clarísimo es que si tú te fijas, grandes éxitos de nuestra cultura popular, o sea, están basados en cosas que según el forteanismo tienen indicios de realidad. Podemos hablar de Sí. 40.000 películas zombies, pero es que podemos hablar de Indiana Jones, que al final tiene que ver todo con el esoterismo nazi, ¿no? O el Sí. Código da Vinci. El Código da Vinci, que es el libro más leído de la historia de la humanidad, probablemente, está basado en el enigma sagrado, ¿no? De esta triada de investigadores, ¿no? Entonces, realmente hay gente que dice que no está tan claro que a veces muchos de los elementos más forteanos también funcionan como una especie de narrativa o de relato que es extremadamente atractivo y entonces acaba contagiando a la ficción y en otro sentido también, ¿no? Lo que sí que está para mí establecido, a ver, yo no creo que haya una agenda por banalizar esto. Yo creo que es el propio sistema tiende a fagocitar y a banalizar y a comercializar y a comodificar para un consumo, como dices tú, muy superficial, ¿no? Y yo por eso
estoy contigo, porque el fenómeno ovni se puede ver de muchas maneras, ¿no? Pero yo también me quedo con la vertiente más trascendental. Y para mí es la más interesante esta idea de una especie de neorreligión, o una especie de, cuando digo neorreligión no estoy tratándola de manera despectiva, nada, ¿no? Simplemente estoy diciendo una manera que el hombre intenta proporcionarse para responder a las grandes preguntas. No estamos solos, que después de la vida o la muerte, ¿no? Al final, muchas veces la propia ciencia o lo racional es incapaz de darnos respuesta a algunos anhelos, ¿no?, que tenemos y algunas dudas existenciales. Y yo creo que muchas veces, cuando hablamos de ufología, de parapsicología, yo creo que la gente está intentando responder a esas preguntas. Claro. De hecho, yo creo que vivimos en unos tiempos de oro en la temática ovni. Como he mencionado antes, al poner en tela de todos el tema del incidente Nimitz, publicar esos vídeos, el decir que es algo oficial, quizás ha cambiado un poco el paradigma. Ahora quizás es un poco más serio estos temas que hace 10, 15, 20 años. Ha cambiado mucho. Pero no sé, hay algo que no me cuadra en lo del incidente Nimitz que me gustaría preguntarte. ¿Qué piensas de este incidente? ¿Crees que es tecnología militar o que realmente hay algo raro al respecto? A ver, yo siempre he pensado que todo el tema de los UAP y los FANI parte de una política de desestigmatización del fenómeno por parte de las autoridades estadounidenses. Hasta hace poco, si veías un ovni, estabas tildado o etiquetado de alguien desprovisto de sus facultades, o un piloto tenía miedo, ¿no? Y yo creo que han llegado a un nivel de competencia tecnológica con otras potencias como son Rusia y China, principalmente en el Pacífico, donde ya no es tan improbable que en varios años, que dentro de unos años, algún piloto vea algún dispositivo de otra nación que le pueda parecer un objeto de otro planeta, siendo sinceros. Ya ha habido algún que otro caso de aceleraciones y de proyectos secretos, ¿no? Entonces yo creo que ellos se han dado cuenta de que tenían una vulnerabilidad, que es que sus pilotos, si bien iban a ver algo muy raro, le iban a acusar de estar viendo marcianitos verdes, ¿no? Entonces yo creo que todo, es que es muy evidente para mí, porque es que se está intentando soterrar el término ovni, que no sé por qué, técnicamente está bien, ¿no? No hay que decir, es verdad que el FANI, fenómeno anómalo no identificado, bueno, pues es más aséptico que objeto, porque bueno, cuando ves algo no puedes saber si es un objeto. Podría ser pues una formación nubosa o podría ser un reflejo, un relámpago, pero yo creo que lo que se ve ahí no es un relámpago, es un reflejo. Entonces me llama muchísimo la atención porque se está intentando reetiquetar este fenómeno para ganar, como dices tú, cierta respetabilidad, ¿no? Yo siempre he pensado, y esto es algo que dice Jacques Vallée y ha dicho algún que otro autor, creo que sobrevaloramos lo que los ejércitos y servicios secretos saben sobre el fenómeno. Creo que sobrevaloramos. Yo creo que están bastante más perdidos de lo que pensamos o igual de perdidos que nosotros. Esta es un poco una intuición que me he creado, o sea, que he desarrollado leyendo, ¿no? Y viendo a otros autores donde nos da la impresión de que quizá ellos, no sé, esta mitología o esta idea de que los servicios secretos tienen un gran caudal de información, bueno, yo creo que sí que tienen un gran caudal de información, pero creo que no saben muy bien qué hacer con él y creo que no saben interpretarlo bien y creo que quizás no estén preparados para analizarlo bien. Yo sobre esto creo llegar a una respuesta, o al menos es una opinión que tiene sentido. La Que no es información poco, sobre... ¿Cómo? que no es poco. Es verdad, en estos tiempos el Tener sentido sentido en común, esto. Sí. correcto. Iba a decir, temas secretos, temas ovni o temas muy complicados existen en el apartado militar, pero la información siempre está compartimentada. Un militar, por el hecho de ser militar, no conoce los secretos, ni siquiera altos rangos, ni siquiera los que están por encima. Es decir, está compartimentada simplemente para proteger esa información. Unos pocos controlan una parte y otros pocos la otra parte, y así sucesivamente protegen la información compartimentándola. Esto lo dijo Bob Lazar
el mítico Blazar del Área 51, más concretamente el Área S4, y tiene todo el sentido del mundo, porque claro, secretos tan importantes no se pueden arriesgar a que se distribuyan hacia otras naciones, por ejemplo. Pero en el caso de los UAPs, si de verdad es tecnología de otras naciones, es una tecnología que debe preocupar y mucho. Más allá de los vídeos, los informes de los vídeos. Objetos que no emiten calor, no emiten ningún tipo de propulsión, no se ven motores, objetos que desafían las leyes de la gravedad, que tienen fuerzas G superiores más de 90 veces a las que puede soportar un ser humano, que se meten en el agua, que salen del agua. Algo muy raro. Si de verdad es tecnología de otras naciones, debemos preocuparnos y mucho. Pero bueno, quizás tiene todo el sentido del mundo hacer más respetable este tema para que sus pilotos o la gente militar diga lo que ha visto sin miedo y así recogen el reporte. Tiene también todo el sentido del mundo. O como tú dices, quizás están solapando varias cosas, ¿sabes? También. Quizá hay objetos que no se pueden explicar y les da miedo que sean de naciones extranjeras, pero tampoco saben de dónde son. Bueno, pero sí, estos protocolos, como tú dices, tendrían sentido, ¿no? Incluso aunque eso fuera realidad, ¿no? Bueno, son distintas capas, ¿no? Se van sobreponiendo una sobre la otra, ¿no? Y como siempre, pues nos hacen la vida un poco más complicada a los incautos que nos dedicamos a estos temas. Pues sí. Mira, de hecho, una de las cosas que he visto a lo largo de mucho tiempo en la gente es que siempre toman extremos. Creo en los ovnis, no creo en los ovnis. Creo que esta es la solución, creo que esta no es. Y como hemos dicho antes, ¿por qué no puede ser muchas cosas a la vez? Pueden haber ovnis extraterrestres, pueden haber ovnis sociológicos, puede haber un globo que parece un ovni. Es decir, pueden haber tantas cosas a la vez porque, como he dicho, es todo tan complejo. Pero bueno, ahora te iba a proponer una especie de juego. Bueno, no sé, Vale, sí, así he pensado... aligeramos un poco el ambiente, que estamos muy densos aquí Sí. con tanta abstracción. Mira, he cogido 3 libros, tengo aquí. ¡Oh! Los lomos negros los llaman. Sí, bueno, es mi colección predilecta que tengo por aquí. Un honor que nos tengas en tu estantería. Para la gente que no lo sepa, Pablo lleva una editorial donde reedita libros que quizás son imposibles ya de conseguir. Libros que son clásicos joyas del misterio. Y esta vez he cogido 3, los he cogido al azar. Voy a mostrarte cada uno de ellos y me gustaría que nos contases qué sientes al ver este libro, qué es lo que recuerdas o lo que más te ha llamado la atención al reeditarlo o al leerlo, obviamente. Primero de ellos, Octava Torre de John Keel. Bueno, pues como ya sabes, esta editorial realmente nace por la devoción al autor John Keel. Nuestro primer libro fue Operación Caballo de Troya y casi nuestro compromiso es recuperar toda la obra de John Keel en castellano, ¿no? La Octava Torre es un libro muy interesante. La gente, no sé si ha reparado en ello, pero si se leen las profecías del Mothman y el prólogo y luego alguna que otra nota que existe dentro del libro, realmente este es un libro, La Octava Torre, que formaba parte de un megalibro que los editores, en este caso el editor, que ya sabes que somos gente con aviesas intenciones como yo, pensaron que el libro era demasiado voluminoso. Entonces, Las profecías del Mothman iba a ser un libro que se iba a llamar El año de la Garuda, que iba a ser un libro enciclopédico donde incluía muchos capítulos teóricos y todo el caso del Mothman. Y el editor le dijo, no, vamos a hacer 2 libros. Entonces, toda la saga del Mothman acaba convirtiéndose en Las profecías del Mothman y los capítulos más ensayos y teóricos, más ensayísticos y teóricos, que tienen que ver con esta idea de John Keel del superespectro, que es tan interesante, ¿no? De esta especie de ancho de banda sensorial que se nos escapa, y eso tendría que ver un poco con las cosas que forman o no parte de nuestro mundo, lo acaba convirtiendo en La Octava Torre. Y entonces son 2 libros hermanados, realmente deberían haber sido publicados juntos, pero bueno, el editor tuvo la decisión de que no. Y es un libro del que me siento muy orgulloso porque, mira, Operación Caballo de Troya ya había sido publicado en castellano.
Yadú ahí se publicó en castellano. Las profecías del Mothman también, pero la octava torre no. La octava torre pues, fue nuestra primera aportación inédita, aunque son libros que hemos traducido, todos los que te he dicho los hemos traducido nosotros de nuevo, pero había ya traducciones. Pero la octava torre no, la octava torre es el primer libro de John Keel absolutamente inédito en castellano, ¿no? Y eso pues contribuir a la quilogía en el mundo en castellano pues es siempre un honor. Habéis hecho una labor enorme al poder traer al castellano todas estas obras, porque había gente que ni siquiera las conocía, ya que al final se trata del legado de los que estuvieron antes que nosotros. Y aparte, yo sí que quiero decir, la gente que tiene, discúlpame que te diga eso, Sí. pero es que la gente que investiga, y eso en España ha pasado, el no tener acceso a ciertos libros ha sido un hándicap muy grande para gente que investiga, ¿eh? Eso es muy importante. Yo siempre he recurrido a los libros. Como ves, todos son libros. Más allá de Internet, libros. Y eso hace falta. Hace falta porque hay mucha gente que no. Simplemente Internet, buscar una teoría, al final acaba incompleta. Que más que nutrirnos también del legado de los que estuvieron antes que nosotros, que es realmente importante. Es la vida de muchas personas, sus pensamientos dejadas aquí. No sé, es muy importante eso que has dicho. Siguiente, este le tengo mucho cariño. Fue una historia que leí de una sentada y madre mía, qué historia más increíble. Jacques Vallée, madre mía. Bueno, pues Comenta. un libro muy, muy especial y como sabes, si los libros ya tienen capas de enigmas, este las tiene por partida doble, porque como bien sabes, bueno, está la historia de quién es Jacques Vallée, Jaume Bordas Blay, una especie de persona que tuvo una serie de encuentros desde muy pequeño que le marcan para toda la vida y una continua serie de interacciones con entidades aparentemente extraterrestres y bueno, una serie de propiedades y de facultades parapsicológicas, ¿no? Pero es que luego aparte, como bien sabes, esa historia que aparte luego tiene intersecciones con otros libros nuestros, como El mensaje de todo el mundo, Los emisarios del engaño, pues bueno, luego no sé si sabes, te imagino que sí, que hay una polémica alrededor de la autoría, porque Claro. hasta hace bien poco se pensaba que Ricardo Blasco era un seudónimo de Antonio Rivera. Y Sí. bueno, pues se descubrió hace bien poco de que no. De hecho, yo he conocido al hijo de Ricardo Blasco y efectivamente el libro lo escribió Ricardo Blasco. Por lo que sabemos, existió algún tipo de acuerdo con Antonio Rivera, que yo creo que fue el que le proporcionó el caso, y al final, pues no sabemos muy bien por qué razones de agenda o por no ponerse de acuerdo literalmente, pero al final el libro lo acabó escribiendo Ricardo Blasco, ¿no? Y es un libro muy curioso, es un libro, como tú bien dices, que la gente se lee de una sentada, es un libro muy, muy atípico, es una especie de relato de vida. Ya solo el nombre, ¿qué libro ufológico paranormal se llama con un nombre propio, ¿no? Y luego esa portada, si la puedes poner, que es una Sí. absoluta maravilla, ¿no? Es una reproducción de Óscar Vometón de la portada original, que es un cuadro del propio Jacques Vallée, de Jaume Bordas Blay. Y bueno, hay gente ahí que hay debate, hay gente que habla de que ve un universo rotando, hay gente que ve un cerebelo humano, ahí ya te lo dejo a ti y a tu audiencia el interpretarlo, ¿no? Pero la verdad es que es un libro que yo creo que de los más, si hay un libro anómalo que merecía reeditarse de cómo lo hacemos nosotros, pues era este. Recuerdo que en el libro el protagonista está en el Montseny de Barcelona, en Sí, una parte. Allí he estado yo y he visto muchísimas cosas interesantísimas. Es una montaña plagada de misterios, igual que Montserrat y las de alrededor. el Canigó también. También, correcto. Y aquí tengo uno que cuando hicisteis la campaña de crowdfunding, yo dije, este es el libro, uno de los más importantes que se pueden editar porque estaba prohibido. Pacto de silencio de Andreas Faber-Kaiser. Esto es una joya que Sí, sí. quizás, bueno, le causó muchos problemas. Sí, ya sabes que bueno, hay una serie de incidentes después de la publicación de ese libro que al parecer le pusieron en el blanco de mira o en el punto de mira de, bueno, pues de intereses que, bueno, no sabemos muy bien, pero la verdad es que André Faber-Kaiser también muere en circunstancias extrañas relacionadas con la salud, ¿no? Pero bueno, es un libro que yo siempre cuento lo mismo, no os podéis imaginar la cantidad de gente que nos escribía pidiendo libros de Faber-Kaiser, ¿no? Y realmente, pues al final
estábamos tentados de qué libro sacar y bueno, al final a mí me hacía mucha ilusión El muñeco humano, pero rápidamente me di cuenta de que la gente realmente quería leer Pacto de Silencio, que sale un poco de nuestra línea más ufológica, ¿no? Sí. Para nosotros era también una aventura, ¿no? Y la verdad es que lo sacamos y entonces justo cuando se acaba la campaña, bueno, pues se produce la epidemia y la pandemia y empezamos a ver tantas y tantas paralelismos de aquella crisis sanitaria y esta, ¿no? Y cómo todo acaba mezclándose y, bueno, es un libro que aparte de Pablo Fuente hizo un prólogo también muy, muy, muy especial y la verdad es que es un libro que yo creo que Faber-Kaiser para nosotros es un autor referencia absoluto y te voy a dar una primicia, espero en breve y en pocos meses vamos a sacar El secreto, otro libro de Andrés Faber-Kaiser, que es un libro muy, muy bonito, es un libro también, es una faceta de Faber-Kaiser más aventurera, en contacto con otras civilizaciones, viajando a las Islas Perdidas en el Pacífico, ¿no? Las de Nam Madol, ¿puede ser? Sí, Nam Madol. Sí, El secreto. El secreto es un libro que me apetece mucho, mucho publicar y esperamos este 2022 que pueda hacer compañía al resto de volúmenes en tu estantería. Hombre, pues muchas gracias y ya sabéis, todo aquel que le interese estos temas tenéis que ir a esta editorial porque ya os digo que es la mejor que he podido toparme en cuanto a temas de misterio y ufología. Pablo, creo que hemos llegado ya al final de este programa. Ha sido una charla muy amena, muy interesante. Espero que hayas estado cómodo. Y sí, si quieres comentar algo antes de concluir, pues este es el momento. No, pues nada, me gustaría agradecerte personalmente, como siempre, tu compromiso, aunque seas casi nativo digital por edad, pero siempre me gusta que tienes la convicción de hacer un hueco a la literatura, que parece como el fenómeno algo propio del siglo XX. Y bueno, pues como bien demuestras, creo que lo importante es compaginar, ¿no? Y como tú eres capaz de hacer comunicación del siglo XXI, pero no renunciar ni al siglo XX ni al XIX. Y si alguna tablilla cae en tus manos, también la leerás, estoy seguro. Pues sí. Alguna tablilla del Neolítico, de alguna cultura de civilización perdida, porque en el legado y en el futuro pues hay que encontrar el presente, ¿no? En esa mezcla, ¿no? Y bueno, pues agradecerte por mí, otros editores, pues siempre tu compromiso con los viejos y mohosos libros. Pues muchísimas gracias, Pablo. Pondré los enlaces de varias cosas para que podáis visitar, los pondré en la descripción. Y nada, amigos, aquí nos despedimos. Así que desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos vemos en otro programa. Hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales, donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.